Hola, el objetivo de esta clase es hablar de la clasificación de las cardiopatías congénitas. No vamos a poder abordar todas las cardiopatías en este curso, pero la idea es poder, antes de arrancar por grupos de patologías, hacer un breve paneo de lo que son las cardiopatías congénitas en general. ¿Cómo podemos clasificar las cardiopatías congénitas? Podemos clasificarlas por la forma de presentación, que nos va a ser una forma muy práctica de saber cómo podemos anticipar qué cardiopatía puede tener un paciente en función de la clínica que presenta o por la complejidad. En relación a la forma de presentación, sabemos que lo más típico para reconocer una cardiopatía congénita podría ser la presencia de cianosis, ya sea porque esta es visible en el paciente o porque tenemos una saturación por debajo de lo normal, y eso nos va a hacer sospechar la presencia de una cardiopatía congénita. La presencia de insuficiencia cardíaca por todos los signos y síntomas que vamos a ir viendo en la clase de insuficiencia cardíaca y en las diferentes cardiopatías que se presenten con esta clínica. Sabemos que es una forma de presentación muy habitual la insuficiencia cardíaca, en especial en pacientes lactantes o menores de 1 año. Signos y síntomas obstructivos. Esto es el caso, por ejemplo, de las estenosis valvulares, el caso de la coartación de aorta, y en estos casos los pacientes pueden verse bien, es decir, no va a ser algo tan evidente como la cianosis o la insuficiencia cardíaca por la presencia de signos y síntomas, pero ante el examen clínico, ya sea por la auscultación de un soplo intenso, ya sea por la presencia de hipertensión arterial, el debut con arritmias o el síncope de esfuerzo, es que nosotros vamos a sospechar esta cardiopatía. ¿Cómo clasificarla en relación a la complejidad? Vamos a tomar como ejemplo de clasificación esta que es propuesta para adultos con cardiopatías congénitas, en las que según una clasificación, en realidad es una clasificación anatómica y una clasificación funcional, y la anatómica la divide en cardiopatías leves, moderadas y severas o complejas. Las cardiopatías leves podrán ser nativas como la CIA pequeña, CIB pequeña, estenosis valvular pulmonar leve, o reparadas como un ductus cerrado, CIA cerrada sin lesión residual, CIB cerrada sin lesión residual. Moderadas, ya acá tenemos muchas más cardiopatías. Veamos que este es el caso de pacientes que ya llegan a la vida de adolescente adultos con una cardiopatía, una CIA moderada grande, un ductus moderado grande, CIB asociado a otras malformaciones, anomalías del retorno venosos, el canal auriculoventricular, la enfermedad valvular aórtica mitral, la coartación de aorta, anomalía de Epstein, son algunos de los ejemplos de cardiopatías moderadas. Y dentro de lo que son las cardiopatías severas o complejas, vamos a tener obviamente todas las cardiopatías cianóticas, la cirugía de Fontan-Kreuzer, que es un estadio, el mejor estadio al que se llega en un corazón univentricular, y todas las cardiopatías complejas como la doble salida ventrículo derecho, interrupción del arco aórtico, atresia mitral, ventrículo único, etc. Complementariamente a lo que es la clasificación anatómica, nos da una clasificación funcional en estadios que va del estadio A al estadio D en función de una menor complejidad y mayor bienestar a un cuadro de mayor sintomatología y mayor complejidad. Y de alguna manera esto por eso me gustó esta clasificación, que repito es de adultos con cardiopatías congénitas, pero que nos habla de analizar la signo-sintomatología del paciente para comprender incluso cardiopatías muy severas y poder clasificarlos, como en este caso, en 4 estadios. Es decir, si el paciente está a grosso modo bien o si el paciente está muy comprometido en función de su sintomatología. Vamos a ir viendo entonces cuáles son estos 4 estadios. El estadio A, entonces vamos a ir analizando los diferentes componentes. Clase funcional 1, es decir, el paciente no presenta síntomas. No presenta secuelas hemodinámicas o anatómicas. No presenta arritmias. Tiene una capacidad de ejercicio normal y empezamos a ver que las cardiopatías
van a tener repercusión sobre otros sistemas u órganos, es decir, que acá va a tener función renal, hepática y pulmonar normal. Quiere decir que hay casos en los cuales no lo va a tener solo por tener la cardiopatía. El estadio B, tenemos que el paciente presenta una clase funcional 2, es decir, que empieza a tener a esfuerzos exagerados, síntomas, con secuelas hemodinámicas leves como dilatación aórtico-ventricular, disfunción ventricular leve, o secuelas anatómicas leves como enfermedad valvular leve, insuficiencia valvular leve sin repercusión hemodinámica. Arritmias que no requieren tratamiento, una capacidad de ejercicio anormal, si bien no tan incapacitante, y mantiene aún la función renal, hepática y pulmonar normales. En el estadio C ya tenemos una clase funcional 3, es decir, síntomas con esfuerzos leves, secuelas hemodinámicas o anatómicas significativas, ya sea enfermedad valvular, disfunción ventricular significativa, dilatación aórtica importante, hipoxemia o cianosis leve a moderadas y un shunt residual hemodinámicamente significativo. Arritmias, pero que pueden controlarse por tratamiento, hipertensión pulmonar con disfunción de órgano blanco, pero que responde al tratamiento. En el estadio D tenemos ya síntomas de reposo, es decir, una clase funcional 4, con secuelas hemodinámicas o anatómicas significativas, ya sea dilatación aórtica severa, hipoxemia o cianosis severa o síndrome de Eisenmenger. Todo esto lo vamos a ir viendo en el curso. Arritmias refractarias al tratamiento, hipertensión pulmonar severa o disfunción de órgano blanco que no responde al tratamiento. Hecha esa introducción, en pediatría nosotros solemos clasificar a las cardiopatías congénitas en acianóticas. Ejemplos son la CIA, la CIB, el ductus, el canal aurículo-ventricular. Estas son todas cardiopatías donde el paciente satura normal, donde suele haber hiperflujo pulmonar que puede tener repercusión hemodinámica con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, en especial en todos menos en la CIA, donde vamos a ver que no es característica la insuficiencia cardíaca. Las cianóticas, como la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, y las obstructivas, como la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica o la coartación de aorta. Además, podemos hablar también de cardiopatías simples o complejas, teniendo en cuenta que las cardiopatías complejas, que no vamos a llegar a hablar en este curso, se las puede simplificar entendiendo de alguna manera en esa clasificación anátomo-funcional, yendo más a la parte funcional, entendiendo a qué cuadro clínico se parece, comparándola como si fuera una cardiopatía simple, es decir, sin entrar en cada detalle de la cardiopatía compleja en cuanto a su anatomía, ver la manera de simplificar el cuadro clínico. Y el approach con estos pacientes siempre va a ser con la anamnesis, con el examen físico, estetoscopio, tensiómetro y saturómetro en todos los casos, el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Con esto un pediatra tiene que poder decir: yo sospecho que el paciente tiene una cardiopatía, en caso de tenerla, acianótica o cianótica, obstructiva, con los elementos que intentaremos darles en este curso. Las clasificaciones pueden ser muy complejas, esto es solamente para finalizar esta breve introducción. Podemos hablar de anomalías estructurales y ven que empezamos con anomalía de la posición o relaciones espaciales de los órganos y ahí tenemos todo un listado del cual se desprende un montón de opciones, de las conexiones aurículo-ventricular o ventrículo-arterial, de las venas en las anomalías del retorno venoso sistémico pulmonar, de las aurículas o el septum, de una válvula B o el septum auriculoventricular, del septum interventricular pueden ser anomalías del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, todo tipo de CIB, anomalías congénitas de aurícula o del septum interauricular, el ventrículo único funcional, de las válvulas ventrículo-arteriales, patologías de grandes arterias y ductus, de las coronarias, del pericardio y la fístula arteriovenosa pulmonar. Bueno, nos vemos en la próxima clase.